Mi nombre es Emilia Valentina Pérez y hoy les hablaré acerca de la comunicación en la atención a los clientes. En el primer cuadro descriptivo hablamos sobre la comunicación verbal. En este sus características son el que se realiza mediante las palabras habladas, es la forma más natural de expresión de los seres humanos, en este caso sería de cómo nos hablamos entre nosotros. Permite la interacción entre el emisor y el receptor y la respuesta siempre va a ser inmediata. Entre los elementos que se encuentran en la comunicación verbal está la voz, que igual incluye el volumen, el tono, la velocidad de cómo se habla, la correcta pronunciación y el control de nuestra respiración, ya que a veces cuando hablamos muy rápido se nos puede ir la voz. Otro es el tono, que es la manera en la que transmites tus emociones positivas. Luego seguiría el vocabulario, que debe ser amplio y profesional. Y el lenguaje, que es el uso de las palabras sencillas y adecuadas que tenemos hacia la otra persona. En cuanto a las barreras, podemos apreciar que hay externas e internas. Comenzaremos con las externas. Entre las externas se encuentran los ruidos externos a nosotros, que podrían ser los ruidos de camiones, música muy alta, entre otros. La información irrelevante o demasiada información, ya que muchas veces al hablar con otras personas nos desviamos del tema y eso puede confundir al receptor. El medio inapropiado. Este consiste en elegir un medio erróneo, como podría ser una carta, y dirigirla a alguien que necesita una pronta respuesta. Luego sería el lenguaje técnico, ya que mayormente cuando hablamos frente a frente a una persona recurrimos a hablar con un lenguaje técnico, es decir, que afecta la comprensión de las palabras. En cuanto a las internas, podría ser el no escuchar, que el receptor no esté interesado en lo que se le está comunicando. Las suposiciones, que sería en que una persona piensa o imagina que la otra persona no piensa lo mismo que él. Y otra sería el historial de relación. En este caso, depende de cómo nos hayamos relacionado nosotros con la otra persona en el transcurso de que hemos estado hablando con ella, y las barreras podrían aumentar o disminuir. En cuanto a las ventajas, está la interacción directa entre el receptor y el emisor, ya que se entiende más lo que se quiere decir. La rapidez en realizar la comunicación y con ello la respuesta. Tener un contacto personal con el receptor. La posibilidad de aumentar la información, es decir, que podemos decirle otras cosas que tal vez en una carta no podríamos decirle. En cuanto a las desventajas, podríamos decir que tiene un poco entendimiento de las palabras, se invierte mucho tiempo en hablar con la otra persona, hay una gran posibilidad de caer en tecnicismos o un lenguaje inapropiado. Y el último sería la presentación de las barreras de comunicación, que son muy comunes en este tipo de comunicación. En cuanto al segundo cuadro descriptivo, hablaremos sobre la comunicación no verbal. Entre las características de este está que sirve para realzar el mensaje de la comunicación verbal, expresa sentimientos y emociones, y el área que estudia este tipo de comunicación se llama kinésica. La mayor parte del mensaje se transmite por medio de es decir, de la comunicación no verbal, los estímulos contextuales de la situación comunicativa. Entre los elementos de esta comunicación están la expresión facial, es decir, que es muy importante, ya que con nuestra cara podemos dar a entender muchas emociones. La mirada, eso nos sirve que al mirar al oyente creamos un ambiente de confianza entre el receptor y el emisor. La sonrisa, que es una expresión emocional positiva. La proximidad
que es la distancia que tiene, distancia física que tiene el emisor con el receptor, ya que si llegamos a un punto de que estamos muy cerca de la otra persona, puede llegar a desconfiar o a sentirse incómodo. La postura, que esta puede reflejar el estado emocional en el que estamos, los movimientos de las manos, que con ellos nos podemos reflejar estados emocionales que tengamos, la apariencia personal o imagen, es decir, que cómo nos vemos, si, o sea, es más bien nuestra tarjeta de presentación. Entre las barreras fisiológicas podríamos encontrar las que son de alguna discapacidad o más bien una disfunción corporal, que en este caso podría ser que el receptor no tenga sentido de la vista, ya que al no tener este podría, o sea, no entendería los gestos que le haríamos por lo mismo. Entre las externas están las señales no verbales. Eso quiere decir que lo que estamos comunicando por medio de los gestos, por el contacto visual, puede distorsionarse. La presión de tiempo. Muchas veces las personas cuando están bajo presión del tiempo suelen decir cosas o hacer gestos que no deberían, y esto hace que se cree una barrera tanto al emisor como para el receptor. En cuanto a las barreras internas, podríamos decir que serían las diferencias culturales, ya que en eso es como que nuestra actitud frente a ciertos gestos puede ser diferente. Los juicios también, ya que cada persona como que tiene diferentes ideas acerca de la información que se les está intercambiando. El historial de relación igual depende de cómo se haya relacionado las personas en el tiempo que estuvieron intercambiando comunicación. Entre las ventajas y desventajas, empezaremos por las ventajas. Sería que este es un refuerzo a la comunicación verbal, ya que como podría decirse que complementa a la comunicación verbal. Fortalece las relaciones personales, ya que muchas veces con solo nuestros gestos podríamos decirle a una persona que nos agrada o que nos incomoda que esté con nosotros. En ocasiones puede sustituir a la comunicación verbal, ya sea cuando quieres hablar a una persona y esté lejos y no le puedas gritar porque tal vez no te entienda. Con solo hacer un gesto puede entender lo que le quieres decir. Y encamina la forma en la que el mensaje verbal debe ser interpretado, ya que, como se mencionó antes, es un complemento para que se entienda bien lo que se quiere decir. Entre las desventajas puede ser que la forma en la que se hace la acción o el gesto puede ser mal interpretado por la otra persona, o es decir, el receptor. Y se requiere tiempo para entender lo que quiere decir cada gesto.